Bueno, hemos ya prácticamente concluido lo que es este curso de hermenéutica y quisiera hablarles de un mensaje que prediqué en nuestra iglesia y tiene que ver con 7 daños que nos hace a nosotros la mentira. Y yo prácticamente quiero hablar de esto para que ustedes se den cuenta que cuando uno maneja un poco lo que es el texto bíblico, uno puede sacar mucho más, mucho, pero mucho más. Y quiero hablarte de 7 daños que la mentira le hace a uno, para tú como pastor puedas ver de cómo uno puede comenzar a hacerle preguntas al texto. Cuando leemos en Génesis capítulo 37, versículo 33, dice la palabra de esta manera. Él, dice, la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Aquí está hablando de cuando Jacob permite que su hijo vaya a buscar a sus hermanos y resulta de que sus hermanos, ya él se va tarde, agarran a su hermano, lo meten en una cisterna, lo quieren matar, llegan a un acuerdo de que no lo van a matar, que lo van a vender, va pasando una caravana de madianitas y lo venden. Entonces ellos lo venden, pero le quitan la túnica, matan un animal, le untan la túnica de sangre y llegan donde el papá y le presentan al papá la túnica ensangrentada. Cuando el papá ve la túnica, dice en el versículo 33, él la examinó. Cuando uno examina quiere decir, uno le ve todo y dice, no, si esta es, si yo se la mandé a hacer, yo la hice, no hay duda de que es la túnica de mi hijo. Él la vio por todos lados, le vio la sangre y dijo, no, es la túnica de mi hijo. Y dijo él, entonces, fíjate, dice, es la túnica de mi hijo. ¿Está correcto que era la túnica de su hijo? Sí era la túnica de su hijo. Pero cuando él reconoce que es la túnica de su hijo y la ve ensangrentada, la mente de él le comienza a fabricar cosas que no son. Y eso es lo que a veces nuestra mente nos hace a nosotros. Y dice, una fiera lo ha devorado. Primera cosa. Él comienza a imaginar y dice, una fiera lo ha devorado. Sin duda, dijo José, ha sido despedazado. Imagínate, este hombre comienza a ver los pedazos de su hijo, la cabeza por un lado, los brazos por otro, las piernas, y el hijo todavía vivo. Y dice, Jacob, entonces dice, rasgó sus vestidos. Acabamos de hablar de lo que es el cilicio, y dice, y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Entonces él viene, se quita la ropa, se pone esa ropa áspera, que era la ropa que usaban ellos cuando se ponían de duelo, se echaba ceniza, todo eso ácido de la ceniza, la lejía de la ceniza, más lo áspero del traje, rompían la piel y eso era horrible, pero como él estaba de luto porque según él su hijo había muerto. Y dice, ciertamente enlutado bajaré al Seol, que es la región de los muertos, por causa de mi hijo. Fíjate, ya ahora está pensando hasta en morirse. Y dice, y su padre lloró por él. Imagínate llorar, comienza a imaginarse que lo despedazaron, que las fieras lo devoraron, que esto, que el uno, que el otro, se viste de luto, si hubiera sido católico le hubiera hecho el novenario y todo lo demás. Y aparte de eso, él ya quiere verse muerto. Y aparte de eso dice que lo lloró. Mientras tanto, dice, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, cuando tú lees este texto y no comienzas, no sabes mucho de lo que es técnicas para uno poder interpretar el texto, uno no ve nada de eso ahí. Yo quiero mostrarte, ¿verdad?, cómo uno le puede sacar a esa porción que hemos leído un montón de enseñanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que comienza a suceder? Y vamos a hablarte de 7 peores daños que nos hace a nosotros una mentira. Y yo sé que este mensaje, ¿verdad?, aunque lo que nada más pretendo con esto es darte una idea de cómo un pastor puede sacar cosas poderosas de un lugar que tal vez tú lo has leído en muchas ocasiones y nunca lo habías visto de esa manera. Ahora, quiero decirte que la mentira es el peor enemigo de la verdad. Dios es el padre de la verdad y el diablo es el padre de la mentira. Entonces, ¿con qué Satanás va a contrarrestar la verdad de Dios? Siempre la va a contrarrestar con una mentira. Ahora, la mentira siempre viene disfrazada de 3 formas. O viene de mentira, o viene como una media verdad, o viene como una media mentira. Entonces, una media verdad
es una mentira. Y una media mentira es una mentira. Y la mentira, pues es mentira. Entonces, hay gente que dice, no, es que es una mentirita piadosa. Es una mentira. Ahora, la mentira es tan vieja como el Génesis. Si tú te vas a Génesis, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Estamos hablando de Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente viene y se le acerca a Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles que están en el huerto. Y Dios nunca le dijo eso a Adán y Eva, fue al contrario. Él le dijo, coman de todos menos de uno. Y Satanás le da vuelta y le dice, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese cómo Satanás comienza a darle vuelta a lo que Dios está diciendo. Y después dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Van a morir. Mira cómo el diablo comienza con una mentira a querer desbaratar una verdad. Y la tristeza es de que nosotros sabemos de que la serpiente fue exitosa con Eva. Si te vas al libro de Juan capítulo 8 versículo 44, vamos a ver quién es el padre de la mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y le está hablando a la gente que lo está escuchando predicar. Y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Por qué Jesús le dijo los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer? Porque Jesús ya había identificado patrones en ellos que sabía que estaban allí. Le dice, él ha sido homicida desde el principio. Jesús sabe que a él lo van a matar. Jesús sabe que a Juan ya lo mataron, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él sabía que la gente a la que le estaba hablando eran unos mentirosos. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, pastores, nosotros tenemos que darnos cuenta que si hay un elemento cultural en Latinoamérica es la mentira. Nosotros los latinos creemos que decir una mentira es algo sencillo, que es algo que, ya, de todas maneras, pero no sabemos que cuando decimos una mentira nos estamos prestando a cosas que nos hacen identificarnos como hijo de otro padre, ya no de Dios, sino del diablo. Yo le digo siempre a los jóvenes, si Satanás es el padre del que no es cristiano y Dios es el padre del que es cristiano, cuando una joven cristiana se casa con un joven no cristiano, ¿quién es el suegro de esa joven? El diablo. Entonces, por eso es de que nosotros no podemos tener éxito en una relación cuando el diablo va a ser mi suegro. Por eso es que la Biblia habla de yugo desigual. Entonces, hablando de 7 cosas que la mentira hace en nuestras vidas, y recuerda que les he dictado todo un curso para que más o menos veamos cómo podemos nosotros extraer un mensaje de un cierto texto bíblico. Número 1, una mentira aplasta nuestro crecimiento. Hay gente que va bien en la vida, hay proyectos que los vamos echando a andar y soñamos que vamos a hacer cosas grandes con esos proyectos. Pero el diablo lo único que tiene que hacer es ponernos un gusanito de mentira en la cabeza y ya nosotros nos vamos desanimando. ¿Por qué? Porque la mentira aplasta el crecimiento. Quizá vamos creciendo bien en un proyecto y hoy sí, vamos a suponer que estamos echando a andar un proyecto de un canal de televisión. Y de repente estamos ya avanzando y vamos avanzando y de repente el diablo nos mete una mentira y nos dice no se va a poder. ¿Qué es lo que sucede? El crecimiento comienza a bajar, ya no queremos hacer las cosas con la fuerza que las hacíamos antes. ¿Por qué razón? Porque la mentira aplasta nuestro crecimiento. Te lo voy a demostrar. En en Éxodo capítulo 1 versículo 8, dice la palabra, más tarde dice hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es más numeroso y poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Déjeme aclararle qué es lo que le acabo de leer. Dice la palabra que Faraón reunió al pueblo, reunió a su cúpula de gobierno y le dijo esto, miren, les dijo, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros.
Tal vez tú habías leído esto un montón de veces, pero no habías visto lo que está escondido aquí. Miren, dice, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. ¿Quién era más grande en número? Israel. ¿Y quién es más poderoso en caso de darse duro con los egipcios? Israel. ¿Y quién es el esclavo? Israel. ¿Cómo puede ser que una persona fuerte sea esclavizada por una persona débil? ¿Será posible? Claro que sí. ¿Cómo? A través de una mentira. A través de una mentira. Si una persona cree que es menos de lo que es, y otra persona que es menos pero cree que es más, esa persona es capaz de esclavizar a una persona que en realidad, si las ponemos en la balanza, una tiene más capacidad que la otra. Y por eso nosotros allá afuera tenemos cantidades de personas que están viviendo una vida que no deberían de estar viviendo, haciendo cosas que no deberían estar haciendo, porque un día se creyeron una mentira y creyeron que no iban a ser capaces de hacer lo que Dios quiere que hagan. Ahora, aquí nosotros vemos que Faraón dice, seamos astutos, dice. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando. Entonces, automáticamente dijimos que una mentira aplasta nuestro crecimiento. Entonces ahora viene este hombre y trata de ir aplastando al pueblo de Israel, matando a los primogénitos. Número 2, una mentira te lleva a producir mediocridad. Todo lo que una persona mediocre produce, a veces es mediocridad porque se creyó una mentira. Ha creído que no es capaz de producir lo que Dios dice que podemos producir. Comienza a rendir menos de la cuenta porque se creyó una mentira. Y lo tenemos en el versículo 12. Leamos. Dice que el pueblo de Israel, del capítulo 1 del libro de Éxodo, dice que Faraón dijo, matemos a todos los primogénitos, y dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Imagínate, los egipcios andaban temblando e Israel esclavizado. ¿Cómo puede ser que un enemigo temblando dice, ya se van a levantar los judíos y nos van a esclavizar a nosotros al revés? Pero como no lo sabían, tú puedes tener un gran potencial, pero si no lo sabes, de nada sirve. Ahora, parece que este versículo es positivo del todo, pero no. Pero cuanto más los oprimían, dice, más se multiplicaban. O sea, en realidad el pueblo estaba creciendo, pero como ellos eran mediocres, ¿qué era lo que estaba creciendo? Gente mediocre, gente que no iba para ningún lado. Si Dios los llamaba a hacer una guerra, no la iban a hacer porque ellos se creían menos de lo que eran. Entonces, no importa la cantidad a veces, sino quién uno cree que uno es. Entonces, una mentira nos va a llevar siempre a producir a nosotros mediocridad. Hay una tercera cosa que las mentiras hacen en nuestras vidas, y es que una mentira nos quita a nosotros el deseo de vivir. Hay muchas personas que están a punto de darse un tiro, hay muchas personas que están a punto de tomar veneno, hay mucha gente que quisiera matarse, que están soñando con un suicidio, simplemente porque un día se creyeron una mentira. Dice el versículo 33, si lo leemos todo, bueno, el versículo 35, dice, todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Está hablando de venir a consolar a Jacob. Pero dice, él rehusó ser consolado. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. ¿Qué espíritu invadió a Jacob inmediatamente? Un espíritu de muerte. Inmediatamente Jacob mejor sintió ganas de morirse. Entonces una mentira le quita al ser humano el deseo de vivir. Yo aconsejo a tanta gente que está a punto de suicidarse, gente que ha estado a punto de quitarse la vida, y cuando comenzamos a indagar en la vida de esa persona que se ha querido dar un tiro, se ha querido tirar al frente de un carro, se ha querido lanzarse enfrente de un tren, todo lo han querido hacer por culpa de una mentira. Ahora, cuando uno hace eventos de sanidad interior, que nosotros hacemos muchos en nuestra iglesia, cada 2 meses hacemos uno, y son tan poderosos que yo veo cómo la gente se levanta de la nada. Este día compartí un testimonio con una persona y le comentaba de una jovencita que nos llegó que desde los 8 años la violaba el papá.
y este papá la violaba y llegó ella hasta los 14 años siendo violada por su padre, va y le cuenta a su madre. Ahora ella cree que es sucia, ella cree que es prostituta, ella cree que es fea, ella cree que es la culpable de la violación. Entonces se creyó todas esas 4 mentiras y ella quería morirse. No sé cómo llegó a la iglesia, y cuando yo le dije, mira, ¿estás dispuesta a perdonar a tu papá? Porque yo quiero decirle a usted algo. Si hay algo que nos mata a nosotros los seres humanos cuando el diablo nos mete una mentira en nuestra cabeza, es la falta de perdón. Y cuando nosotros no perdonamos a una persona, la persona que más daño se hace es usted. El decir yo lo voy a odiar para el resto de mi vida y jamás lo voy a perdonar, es como que yo diga, mire, yo lo voy a matar a usted, y lo voy a matar y voy a agarrar y voy a tomar veneno. Voy a tomar veneno para que usted se muera. Si yo tomo veneno para que la otra persona se muera, ¿se va a morir usted o me voy a morir yo? Claro que me voy a morir yo. Entonces, odiar a una persona y no perdonar a una persona es como decir, la voy a matar, pero yo soy el que me voy a envenenar. No funciona, no adelantamos. Yo creo que una de las cosas más importantes que un ser humano debe de hacer, especialmente cuando ha aceptado a Cristo como su Salvador, es abrazar ese espíritu de perdón. Porque cuando tú perdonas, automáticamente eres absuelta, ¿verdad?, de ese espíritu que te oprimía para seguir odiando. Y es más, la persona que odia y la persona que no perdona comienza a experimentar problemas psicosomáticos, se le llama en psicología aquellos problemas que no existen, enfermedades que vas al hospital y el doctor te dice no tienes nada, pero tú sientes que estás enferma. Y son enfermedades que la mente fabrica por el hecho de que tú un día te creíste una mentira. Este hombre comienza a sentir deseos de morir. Pero les comentaba acerca de esta jovencita. Cuando ya vamos terminando el día sábado que estamos ministrando a través de la palabra, de repente como a las 9 de la noche, esa mujer comenzó a danzar, esa mujer comenzó a gritar y comenzó a decir lo lindo que había experimentado, que ahora puede perdonar a su papá. Y podemos ver que esta muchacha hacía 3 días se había querido quitar la vida, ahora tiene ganas de vivir. Fíjate, ¿qué fue lo que cambió en su vida? ¿Le cambiamos la cabeza? No. ¿Le cambiamos el corazón? No. Lo único que tuvimos que hacer fue desengañarla de que el diablo la estaba matando a través de una mentira. Entonces es importante que nos demos cuenta de que el diablo puede acabar con nosotros por una sola mentira. Número 4, una mentira te va a matar tus sueños. Si hay algo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante y a hacer cosas grandes es cuando comenzamos a soñar. Fíjate que Jacob era un soñador. Jacob no era el primogénito, él era el segundo, pero él soñaba con ser primogénito. Él veía a Esaú, su hermano, que se iba de cacería y él decía, mi hermano no va a funcionar como primogénito. Ese es un botarata, él se va a las montañas a cazar, viene, hace un guiso, se lo da a mi papá y se vuelve a ir. Con una persona como esta nosotros jamás vamos a salir adelante. En la cultura judía el primogénito era el que tenía que guiar a la familia. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? Y él comienza a pensar y dice, ¿qué es lo que debo de hacer? Él comienza a soñar que un día él va a ser el primogénito. Él soñaba de que algo iba a suceder, pero él iba a ser el primogénito. Ahora, él tomó el sueño que Dios le dio cuando ya compra la primogenitura y se va y pasa por aquel lugar que se llama Betel, comienza a ver una escalera, dice que ángeles subían, ángeles bajaban. Dios le dio solamente un sueño a Jacob. Y cuando Jacob despertó del sueño, ni una almohada, ni una cama tenía, lo que tenía era una piedra de almohada. Y dice que agarró aceite y ungió la piedra creyendo de que ese sueño nadie se lo iba a arrebatar. Y entonces vemos que Jacob era un soñador y vemos que lo que él soñó se convirtió en realidad en su vida. Pero un día Jacob creyó una mentira. Y él dejó de soñar. El día que Jacob creyó que su hijo había sido despedazado, ese día Jacob dejó de soñar. Nunca más Jacob soñó. Y de ahí en adelante no vemos al Jacob exitoso. Comenzamos a ver un Jacob que comienza a decaer. Comenzamos a ver un Jacob que se vuelve amargado. Un Jacob que prácticamente es un muerto en vida. Número 5. Una mentira no te permite ver la verdad. Las mentiras nos ciegan de cierta manera, nos opacan nuestra vista y nosotros no podemos ver las cosas como son. Dice el versículo 26, y le informaron, imagínate,
Dice que vino un informante. Vinieron los hijos prácticamente que fueron a comprar y vinieron donde él y le dijeron, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. O sea, los hijos lo vieron, hablaron con él y vinieron donde él y le dijeron, José vive todavía. Pero él dice, se quedó atónito porque no les podía creer. Imagínate, no les podía creer. Qué tremendo. Está bien que tú sufras por una verdad, pero sufrir por una mentira, eso es lo más horrible que nosotros podemos hacer, y el diablo nos puede lograr hacer sufrir con una mentira. Yo siempre le digo a la gente, mire, usted no puede evitar las voces que escucha, pero sí puede decidir las voces a las que usted, o mejor dicho, usted no puede evitar las voces que escucha, pero sí puede decidir cómo va a reaccionar a las voces que escucha. Si a mí me dicen, usted no sirve, usted es un don nadie, usted es esto, yo no puedo evitar escuchar si alguien me lo dijo, pero sí puedo decidir cómo voy a reaccionar en cuanto a lo que me dijo esa persona. Y si yo digo dentro de mí, este está loco, yo sé quién soy, yo decido no creer ese informe que esa persona dijo y ya, yo sigo adelante. Pero si yo reacciono diferente y digo, ay, tiene razón, sí, es la tercera persona que me lo dice, yo no sirvo para nada, no voy a llegar a nada, y me lo creo, ya eso me arruinó la vida, me arruinó el día, me arruinó todo. Entonces, recuerda bien, no puedes tú decidir qué voces vas a escuchar, pero sí hay una decisión que tú puedes tomar, cómo vas a reaccionar a las voces que vas a escuchar. Entonces le informan y le dicen, José vive, y dice que él no pudo creer. ¿Por qué? Porque la número 5 habíamos dicho, una mentira no te permite ver la verdad. Entonces ponte a pensar, una mentira, algo tan pequeño, algo tan inofensivo, pero cómo daña. Jacob fue un líder de renombre mientras fue un soñador, porque te quiero hablar de la número 6, y la número 6 es que una mentira te arrastra al anonimato. Hay personas que nosotros escuchamos hablar mucho de ellos. Una vez yo escuché a una cantante secular y le dijeron, ¿cuál es la clave del éxito? Y esta persona dijo, éxito no es llegar, éxito es mantenerse. Pero ¿cómo nosotros hemos visto personas que llegaron al éxito y de repente desaparecieron? Y lo más seguro es que desaparecieron porque creyeron una mentira, porque el mayor esclavizante de gente exitosa es una mentira. Gente que creyó que ya no iba a funcionar y entonces pasaron al anonimato. David fue al contrario. David fue una persona que salió del anonimato a tener éxito. Dicen los expertos que lo más seguro es que David era un hijo ilegítimo, porque él escribió aquel salmo que dice, en pecado me concibió mi madre. Y nosotros podemos ver de que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir a todos los hijos, a todos los trajo Isaí menos a David. O sea que David posiblemente era un hijo que ni en cuenta lo tomaba su papá. Habían 1001 razones para que David fuera un muchacho deprimido, para que David se hubiera creído una mentira y dijera, no, si yo no soy igual que mis hermanos, no, si mi papá solamente me manda a cuidar ovejas mientras ellos se comen el almuerzo, y a mí aquí me mandan unas cuantas comidas todas recalentadas para que yo me las coma con las ovejas. David tuvo sobrada razón para creer una mentira de que él no iba a ser nadie. Pero cuando un día David llevó una cierta comida a sus hermanos y él pudo ver un gigante que se le atravesaba, entonces David vio el gigante y él pudo haber dicho, ese gigante huele a muerte. O pudo haber dicho, ese gigante huele a oportunidad. Entonces, él decidía, era un jovencito, vio al gigante, pudo haber dicho, ay, si yo me enfrento a ese gigante me mata. Pero él no pensó eso, porque él era una persona que no había nacido para estar en el anonimato. Él agarraba cualquier mentira y le daba vuelta y él salía adelante. Hay un dato bien interesante que dicen la gente que se dedica a, más que todo, historiadores, que dicen que David posiblemente era pelirrojo. Y para los filisteos un pelirrojo era un homosexual. Entonces cuando el gigante dice, mándenme un hombre que quiero pelear con él,
Lo que el gigante le está diciendo, ¿por qué no me mandan un hombre? ¿Para qué me mandan un mariquita a pelear conmigo? Un homosexual a pelear conmigo. Entonces David se pudo haber ofendido y creer esa mentira y decir, yo no sirvo para nada, si yo en verdad no voy a poder en contra de este gigante. Pero David agarra la onda y dice, pero ¿quién es este incircunciso que está provocando al Dios de los escuadrones de Israel? Él no se creyó la mentira. Al contrario, porque David quería salir del anonimato, pero sabes, aquí tenemos el caso de Jacob, que al contrario, Jacob se hundió en el anonimato. Ahora David está a punto de enfrentar a este gigante, y cuando él va a enfrentar al gigante, el gigante abre la boca y le dice a David, le dice, ¿pero qué soy yo? Le dice, ¿acaso soy un perro que vienes a mí con palos? Fíjese qué interesante. El gigante trata de meterle una mentira en la cabeza de David para desarmarlo y para que ya no se atreviera a luchar con él. Y como David se le paró enfrente, él ahora logró influenciar la mente del gigante, que el gigante se comenzó a ver como perro. Porque dijo, ¿qué soy yo, perro? David no le está diciendo nada, pero él está creyendo que es un perro. Entonces David logró de alguna manera hacer entender que este gigante se desarmara solo. Fíjate que David tenía 99% de posibilidades de no matar al gigante. Igual que nosotros tenemos 99% de posibilidades a veces de realizar algo. Pero ese 1% que se interpone, que te dice no lo vas a lograr, ese 1% te desanima. Ese 1% te mete una mentira que no se va a poder. David pudo haber dicho, las rodillas las tiene cubiertas, los muslos los tiene cubiertos, el pecho lo tiene cubierto, los brazos los tiene cubiertos, la cara la tiene cubierta, pero él no se fijó en todo eso. Lo único en lo que David se fijó es que en medio de la frente tenía un huequito que no lo tenía cubierto. Y él dijo, con ese huequito es suficiente para yo matar a este gigante. Pero cuando nosotros tenemos proyectos a realizar, en vez de ver todas las cosas que tenemos a nuestro favor, comenzamos a ver aquella pequeña cosita que está en nuestro contra. Y se nos olvida a veces que nosotros todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Y cuando nosotros tenemos una visión, y esto escuchémoslo bien, cuando yo tengo una visión que realizar para Dios, Dios me da la visión y yo tengo el sueño de ejecutar la visión, es trabajo de Dios, darme la provisión. Yo no tengo que preocuparme. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Es problema de Dios. Mi único problema es echar adelante la visión. Pero este hombre está a punto de ser arrastrado al anonimato. Logró, fíjate que hacer sus sueños realidad en el pasado, pero ahora es un anónimo. Nunca debió haber sido primogénito, pero él cambió ese paradigma y se hizo un primogénito. Nunca le temió a nada. Jacob hasta con el ángel de Jehová peleó. Ahora, desde que este hombre fuerte, soñador, atrevido, creyó una mentira, una mentirita, desarmó a un hombre poderoso, como fue Jacob. Entonces, importante que nosotros entendamos el poder que tiene el enemigo a través de una pequeña cosita que le llamamos mentira. Hace tiempos, Dios me dio un pasaje en la Biblia que me abrió tanto los ojos. Yo comencé el ministerio prácticamente temiéndole al diablo, porque decía, no, es que el diablo, y toda la excusa del diablo. Y Dios me llevó a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, donde dice la palabra de que Dios dice que, dice él de que agarró el acta de los decretos que había en contra de nosotros y dice que la clavó en la cruz. Y qué poderoso es esto. Quiero, por falta de tener un folder conmigo, te quiero decir, imagínate que yo tengo un folder y en ese folder yo tengo todos tus problemas, o vamos a suponer el diablo tiene un folder en su mano y en ese folder están todos tus problemas. Cuando era niño le robó a la doña fulana, cuando era niño hizo esto, cuando era niño hizo el otro, cuando tenía 18 hizo otro, cuando tenía 25. Todo el recuento de tu vida es esa acta de los decretos que había en contra tuya. Y dice de que Jesús agarró esa acta de los decretos, que es lo único que el diablo tiene para ir al cielo
y decirle al Señor, mira Señor lo que este fulano hizo, y acusarte. Dice que el Señor Jesús agarró esa acta y dice que la clavó en la cruz. Pero lo que más me llama o sea, Satanás anda con un folder sin nada adentro, diciéndote, mira todo lo que tengo en contra tuya, y cuando tú abres el folder, bíblicamente no anda nada. ¿Y cómo es que logra entonces tener tanto éxito en nuestra vida? A través de la mentira. Y dice la Biblia de que él dice que aparte de haber clavado esa acta de los decretos que había en contra de nosotros, dice que exhibió públicamente, dice, a las potestades. ¿Y sabe lo que significa exhibir públicamente? Según Pablo nos está narrando ahí, públicamente era la exhibición que un marido hacía cuando su esposa le era infiel. Cuando un esclavo se escapaba del hogar y lo hacían públicamente, pasar desnudo, sin nada, hacer una marcha pública y decir, ella me fue infiel, o este esclavo es infiel, y al esclavo le ponían una marca en su cuerpo para que jamás lo pudieran comprar, pero lo hacían desfilar desnudo. Entonces Pablo, cuando nos habla en Colosenses sobre que Jesús dice que exhibió públicamente a las potestades, lo que la Biblia me está diciendo a mí es que Satanás está desnudo. Y te voy a describir bien eso para que me lo entiendas claramente y que jamás el diablo tenga éxito en tu vida. Si un policía te para y tú vas manejando y tiene el uniforme y tiene el revólver y tiene todo, y si ese policía te para, tú le paras. Te garantizo que le paras porque te paraliza al nomás verlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ese policía tiene que hace que yo pare el carro? Su uniforme. Él está uniformado. Su uniforme me dice que él es una autoridad. Pero quiero que te pongas a pensar. Tú vas manejando y de repente aparece el policía enfrente de ti, desnudo, sin uniforme, sin sombrero, sin revólver, en calzoncillo. ¿Quién le va a parar a ese policía? Nadie. Porque el uniforme es el que le da la autoridad. El diablo está desnudo, entonces el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. O sea, Cristo dejó desnudo al diablo, y aún desnudo, y aún con un folder en contra de nosotros vacío, sigue teniendo éxito en la vida de nosotros. Hay miles y miles de cristianos que creen que se van a ir al infierno, porque el diablo les ha metido una mentira. Entonces, mira qué importante es cuando uno logra ver luz en la palabra, que puede ayudarle a uno a llevar un mensaje que puede transformar una vida. Y la última cosa, y podríamos... En este mensaje solamente tengo 7, pero la segunda parte de este mensaje se titula Cuando Satanás quebranta nuestro espíritu, y otras cosas que el diablo hace con nosotros cuando le creemos una mentira. Una mentira te mata el espíritu. Entonces, una persona que no quiere emprender nada en la vida, una persona que cualquier cosa la desinfla, es una persona que su espíritu está muerto. Y te voy a demostrar que Jacob, la mentira le mató el espíritu. Dice el versículo 27, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José le había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, imagínate, escucha bien, dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, o sea, papá, yo hablé con él, nosotros lo vimos, comimos con él, lloramos, nos abrazamos, nos perdonó papá. Y cuando dice todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que iban, las carretas para recogerlo, que José había enviado para llevárselo, dice, el espíritu de Jacob, dice, revivió. O sea que el espíritu de Jacob estaba muerto todo ese tiempo. ¿Te imaginas cuántos años Jacob vivió con un espíritu muerto? Entonces, podemos ver que si dice que el espíritu de Jacob revivió, quiere decir que su espíritu estaba muerto. ¿Cuál es la forma de nosotros acabar con una mentira? La verdad. Las verdades de Dios deben de matar todas las mentiras del diablo. Y la Biblia está tan llena de verdades.
Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Y comenzamos nosotros a recitar las grandes verdades de Dios. Y con tanta verdad de Dios que nosotros tenemos en la Biblia, el diablo sigue teniendo éxito con su mentira. Y por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad, dice. Y la verdad, dice, os hará libres. Entonces, ¿libres de qué? ¿De qué me quiere liberar a mí? La verdad. La verdad me quiere liberar de las mentiras del diablo. Ahora imagínate, en nuestras culturas, que nuestros padres fueron los que más nos humillaron. Nuestros padres nos dijeron que no íbamos a poder. Nuestros padres nos marcaron, nos compararon. Yo tuve hicimos nosotros un evento de sanidad interior y llevamos a una muchacha brasileña. Y esta muchacha siempre era tímida. Siempre había algo que la hacía que rechazara a su mamá. Y en ese evento llevamos a mamá e hija. Y la mamá comenzó a sacar todo. Y cuando la mamá comienza a sacar todo, le dice, hija, yo quiero confesarte que cuando tú eras niña, yo hice 7 intentos para matarte en mi vientre y no pude. Y yo pude ver a esa mamá y esa hija llorando. Y ahí estaba la razón por la que esa madre y esa hija siempre estaban en pugna. Y esa madre le dice, hija, perdóname. Y comenzamos a ver nosotros aquel perdón y podemos ver a mamá e hija abrazando. Ahí Dios despedazó todas las mentiras que había logrado meter en el corazoncito de esa joven. Y pudimos ver una relación restaurada entre mamá e hija. Yo quiero decirles a ustedes, pastores, una de las razones por las que nosotros nos preocupamos por homilética, por exégesis y todo esto de la Biblia, es para que nosotros podamos rescatar de la Escritura las grandes verdades que hay en ella, para poder ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Y en forma de conclusión, importante, en el desierto, el padre de la mentira, el diablo, trató con Jesús, de engañar a Jesús, pero no le funcionó. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 6. Dice, y vino a él, hablando de Jesús, el tentador. Imagínate, qué terrible es el diablo, que aún se le ocurrió un día que iba a ser capaz de meterle una mentira en la cabeza a Jesús. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, como quien dice, demuéstrame que eres hijo de Dios, porque a mí me quedan mis dudas. En la cabeza de quién sabe que el Espíritu Santo va a embarazar a una mujer. Tú no eres hijo de Dios. Demuéstramelo. Dice que un día se acercaron los fariseos donde Jesús y le dijeron, por lo menos nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo con esas frases a Jesús? Nosotros no andamos diciendo que somos producto del Espíritu Santo. O sea, Jesús desde niño creció escuchando de sus compañeros, de sus amigos, tú eres hijo del lechero, tú eres hijo del vecino, eso de que eres hijo del Espíritu Santo, ese cuento nadie se lo traga. Y Jesús nunca se creyó una mentira. Gracias a Dios porque Jesús pudo vencer, porque Jesús pudo triunfar, porque el diablo nunca tuvo éxito con él. Puso en duda Satanás si Jesús en verdad era hijo de Dios. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como quien dice, si no haces que estas piedras se conviertan en pan, son puros cuentos que tú eres un hijo de Dios. Y entonces dice que en el versículo 4 que Jesús le respondió y le dijo, Satanás le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora imagínate, ¿cómo es que Jesús está contrarrestando la mentira del diablo? ¿Cómo Jesús le está haciendo para que Satanás no le embarace su mente con una mentira? A través de la palabra. La palabra es poderosa. Y dice en el versículo 5, le falló, no pudo, pero él vuelve a hacer otro intento. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y se le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios otra vez, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez le dijo, es que no me queda claro, tú no eres hijo de Dios, demuéstramelo. Y en el versículo 7 Jesús le dijo, escrito está también, le dijo. Imagínate, el diablo le cita palabra a Dios, pero se la cita al revés, le cita un salmo y se lo cita al revés porque el diablo quiere meter una mentira en la mente de Jesús. Si el diablo logra meter una mentira en la mente de Jesús, Jesús hubiera dicho, ya no muero por la humanidad. Eso duele mucho, mejor ya no le entro a eso, pero no pudo. Y entonces Jesús le dijo, escrito está también, le dijo, no tentarás, le dijo al Señor tu Dios. Mire lo que Jesús le dijo, no, mijo, yo no soy hijo de Dios, le dijo, yo soy Dios. Entonces Jesús nos da a nosotros esta gran enseñanza de que al diablo hay que contrarrestarlo con palabra. Y si nosotros le logramos abrazar al diablo una duda que nos trate de meter en su cabeza, esa duda después agarra forma y agarra cuerpo. Y toda duda, el único cuerpo que agarra, se llama mentira. Y dice en el 9, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Otra vez. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el diablo quiere tentar a Jesús y cuando le quiere meter esa mentira en su cabeza, Jesús contrarresta al diablo con pura palabra, con pura palabra, con pura palabra. Pero una cosa que yo puedo ver, que es la razón central por la que el diablo no logró meterle esa mentira en la cabeza de Jesús, es porque Jesús sabía quién Él era. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Saben que se llaman fulano de tal, saben que su papá se llama tal y que su mamá se llama tal y que nació en tal lugar, pero no saben quiénes son. Hay muchas personas que tienen que descubrir a la luz de la Biblia quién ellos verdaderamente son. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Imagínate, qué astuto el diablo, que aún al Hijo de Dios se le ocurre que lo va a tentar. Ahora, imagínate toda la verdad que hemos expuesto en este mensaje, verdades que las hemos sacado de la Biblia, verdades que al ojo poco educado en la palabra, como que lo lee y no tiene sentido. Pero qué riqueza uno puede sacar de la palabra y cómo uno puede ayudar. Imagínate este mensaje predicado a una congregación de unos 500 miembros, por lo menos unas 100 personas están viviendo una vida en mentira. ¿Cuántos no serían desatados de esa vida de mentira? Entonces, todo a través de una palabra. Entonces es importante. Yo les insto a que continúen adelante. Esta es mi participación final en lo que es este curso. Y yo quisiera decirles a ustedes, no se detengan. No se detengan, les felicito que están estudiando, les felicito que se están preparando. Crecer en la palabra es lo más grande que nosotros podemos hacer. Yo sé que para algunos de ustedes es difícil, le están poniendo un extra esfuerzo. Quizá sus viajes son largos, quizá su lugar donde vive usted es remoto, quizá las finanzas en su lugar son apretadas. Pero lo mejor que podemos hacer es crecer en la palabra. Aún en cuanto a las finanzas, hay tantos mensajes de promesas que Dios tiene para nosotros en cuanto a las finanzas, y a veces pues no crecemos en finanzas porque en realidad no crecemos en las cosas de Dios. Dice la palabra del Señor, hijitos míos, dice, yo quiero que sean prosperados en todo, según prospera su alma. O sea, el sueño de Dios es que todos prosperemos. Pero Dios dice, yo no te puedo prosperar si tu alma no prospera. Porque si tu alma no prospera, tú vas a agarrar las finanzas y las vas a usar para cosas negativas. Entonces, si mi alma crece, Dios me prospera económicamente. En una clase anterior les puse el ejemplo, yo no le puedo dar a un niño de 4 años un billete de $100 para que vaya a comprar ice cream a la tienda, para que compre nieve o sorbete. No puedo porque no lo sabe manejar todavía. De la misma manera, Dios a veces no nos puede dar una bendición grande cuando Él sabe que no la vamos a poder administrar. Así de que les insto que sigan adelante, que no sea la última clase, el último curso que estudien, sino que se gradúen
Les felicito y quisiera ver a cada uno de ustedes graduado y que terminen y saber de que son personas que trazan bien la palabra, que están creciendo, que están ayudando a otros a hacer avances significativos en sus vidas. No hay cosa más linda que ver a una persona. Yo en mi iglesia tengo más o menos 300 jóvenes y ver jóvenes que vinieron destrozados. Hace poco me llegó un joven con unos aretes tan raros que se había metido unas cosas tan grandes que yo no sé cómo se había estirado tanto la oreja. Y cuando él llegó, yo lo pude haber visto y decir, este muchacho no tiene remedio. Esto es de lo más botado de la sociedad. Pero yo me le quedé viendo y yo dije, la palabra de Dios tiene esperanza para este joven. Y la palabra de Dios puede agarrar la vida de este joven y darle un giro. Y comenzó él a ir a la iglesia, a escuchar los mensajes, a escuchar la palabra. 3 semanas después, pasó al frente y me dijo, pastor, yo quiero entregarle toda mi vida a Dios. Y ahí como pudo, delante de mí, se quitó esas cosas horribles de su oreja y me las entregó en mi mano y me dijo, pastor, quiero cambiar. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Puede ser de que no tengas dinero en este momento, pero la palabra de Dios es la fuente para que tú puedas crecer y hacer cosas. Puede ser de que hayas parado de soñar, pero la palabra de Dios te puede convertir en una persona soñadora. Así es de que lo dejamos hasta aquí. Para mí ha sido un privilegio el formar parte en la formación de cada uno de ustedes. Cada vez que una persona les preste la cabeza, aprovechen para depositar buena información en esa cabeza. Así es de que privilegio haber estado con ustedes y que Dios me los bendiga a cada uno.